El olor a alquitrán ardiendo aún impregnaba el aire de Rouen, cuando el verdugo Juan Millet se despertó aquella mañana del 30 de mayo de 1431, las manos temblando involuntariamente mientras contemplaba la tarea que le aguardaba. Había ejecutado a cientos de condenados a lo largo de su carrera, pero nunca a una doncella que afirmaba escuchar la voz de Dios. Nunca a alguien cuyos ojos brillaban con una convicción tan absoluta que resultaba perturbadora. En las semanas anteriores, rumores susurrados en las tabernas de Rouen hablaban de milagros imposibles, guardias que juraban haber visto luz emanar de la celda de la prisionera, clérigos que salían de sus interrogatorios visiblemente trastornados, murmurando oraciones compulsivas como si intentaran ahuyentar alguna presencia sobrenatural que los había tocado durante los cuestionamientos. Juana de Arco había llegado a la cima de su influencia apenas 2 años antes, cuando sus botas pisaron por primera vez el patio del castillo de Chinon, resonando contra las piedras milenarias con una confianza que desafiaba su origen campesino. Sus 17 años portaban una autoridad inexplicable que hacía que nobles veteranos bajaran instintivamente la cabeza. El propio Delfín Carlos, futuro rey de Francia, había sido confrontado por aquella joven de cabellos oscuros y mirada penetrante que lo reconoció instantáneamente en medio de una multitud de cortesanos, aunque él se hubiese disfrazado deliberadamente entre sus vasallos. «Gentil Delfín», había dicho ella, su voz cortando el murmullo de la corte como una cuchilla afilada, «Dios me envió para coronarte en Reims y expulsar a los ingleses de nuestra tierra sagrada». Nadie le había dicho cómo se parecía el príncipe, nadie había confirmado siquiera su identidad, pero ella lo conocía, como si el mismo Creador le hubiese susurrado al oído durante las largas noches de vigilia en Domremy. La transformación que siguió fue casi sobrenatural en su rapidez y completitud. En cuestión de semanas, la hija de campesinos cabalgaba al frente de ejércitos, su armadura plateada reluciendo bajo el sol mientras enarbolaba el estandarte blanco con los nombres de Jesús y María bordados en hilos dorados. Orleans, sitiada desde hacía meses por los ingleses, fue liberada en apenas 4 días tras su llegada. Los soldados franceses, que habían pasado décadas retrocediendo tras derrota, ahora avanzaban con una ferocidad renovada, como si la propia presencia de Juana hubiese reavivado una llama largamente extinguida en sus pechos. Ella no solo comandaba, profetizaba. Antes de cada batalla, se arrodillaba en oración, y al levantarse, sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable sobre el resultado del enfrentamiento que estaba por venir. Dios ya decidió, decía, y sus palabras se propagaban por las filas como un incendio, transformando soldados desmoralizados en guerreros invencibles. Pero el poder que la elevó también empezó a consumirla imperceptiblemente. Los primeros signos fueron sutiles. Las oraciones se volvían más largas, casi compulsivas, durante las cuales permanecía inmóvil durante horas, los labios moviéndose en silencio mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas sin que ella pareciera notar. Los comandantes militares empezaron a reportar comportamientos extraños. Juana, hablando sola durante las marchas, contestando a voces que nadie más escuchaba, sus expresiones alternando entre éxtasis y terror de manera perturbadora. Juan Daulón, su fiel escudero, registró en sus memorias posteriores que tras la victoria en Jargeau la encontró sola en su tienda, arrodillada delante de su estandarte, susurrando repetidamente: «¿Por qué no me dijiste que el dolor sería tan grande? ¿Por qué no me preparaste para el peso de las almas que parten?» Cuando él se acercó, ella se giró con los ojos rojos e hinchados, pero negó estar llorando, insistiendo en que solo sentía la alegría de servir al Altísimo.
La captura en Compiègne, el 23 de mayo de 1430, marcó el inicio de una decadencia que sería al mismo tiempo física y espiritual. Los borgoñones que la apresaron relataron que, incluso esposada y herida, seguía proclamando que sus santos, San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, no la habían abandonado, pero había algo diferente en su voz, una vibración casi imperceptible que sugería una fisura en su fe antes inquebrantable. Durante los meses de cautiverio que siguieron, mientras era vendida a los ingleses por 10.000 libras tornesas, los testigos describieron una transformación gradual y dolorosa de observar. Su cabello, que ella había cortado en señal de dedicación divina, comenzó a crecer nuevamente, pero de forma irregular, creando un aspecto salvaje que ensombrecía su rostro. Sus mejillas, antes sonrosadas por la vida al aire libre y la confianza en su misión, adquirieron una palidez cetrina que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos y perturbadores. El juicio en Rouen fue una obra maestra de manipulación psicológica conducida por Pedro Cauchon, obispo de Beauvais, un hombre cuya ambición política se disfrazaba bajo el manto de la ortodoxia religiosa. Cauchon había estudiado los métodos inquisitoriales más refinados y sabía que romper a Juana exigiría más que amenazas de muerte. Sería necesario destrozar la propia base de su identidad espiritual. Las sesiones de interrogatorio, realizadas en la capilla del castillo de Rouen, eran teatralmente elaboradas para intimidar. Más de 40 clérigos, vestidos de negro, se posicionaban en semicírculo alrededor de la joven prisionera. Sus rostros, sombríos iluminados solo por la luz filtrada a través de los vitrales góticos. El olor a incienso se mezclaba con el hedor a humedad de las piedras antiguas, creando una atmósfera sofocante que parecía absorber el oxígeno del lugar. Durante los primeros interrogatorios, Juana mantuvo su postura desafiante, respondiendo a las preguntas con una claridad y agudeza que sorprendieron incluso a sus inquisidores más experimentados. Cuando le preguntaban por sus voces, ella contestaba con detalles precisos y consistentes. San Miguel se le aparecía como un hombre de belleza indescriptible, sus alas brillando como plata pulida, mientras Santa Catalina y Santa Margarita acudían a ella como doncellas vestidas de blanco, sus cabellos ondeando como empujados por brisas celestiales. Describía no solo sus apariencias, sino los olores que las acompañaban. Un perfume de rosas y lirios que persistía en el aire mucho después de que sus visiones hubieran terminado. «Las veo con mis ojos corporales», insistía. «Así, como os veo ahora, señor obispo, sus voces son más claras que la vuestra y más dulces que cualquier música terrenal». Pero Cauchon era paciente y metódico en su crueldad. Día tras día, semana tras semana, regresaba con las mismas preguntas, variando solo la formulación, buscando inconsistencias microscópicas que pudieran ser explotadas. Ordenó que escribas registraran cada palabra, cada pausa, cada vacilación de Juana, construyendo un archivo detallado de sus respuestas que más tarde sería usado para tender trampas lógicas imposibles de eludir. El obispo también introdujo elementos de privación sensorial. Los interrogatorios se realizaban en horarios irregulares, a veces en plena madrugada, cuando la mente humana está más vulnerable. La alimentación de Juana se redujo gradualmente, debilitando no solo su cuerpo, sino su capacidad de concentración y resistencia mental. La primera grieta real en su armadura espiritual apareció durante el interrogatorio del 27 de febrero. Al preguntarle si estaba segura de hallarse en estado de gracia, Juana vaciló por primera vez. Sus labios se entreabrieron, pero no salió,
sonido alguno durante largos segundos que parecieron eternos en la capilla silenciosa. Finalmente, con voz ligeramente temblorosa, respondió: «Si no lo estoy, que Dios me lo conceda. Si lo estoy, que Dios me sostenga». Era una respuesta teológicamente sofisticada que evitaba la trampa de afirmar con certeza su estado espiritual, algo que habría sido considerado herejía, pero para quienes la conocían bien, la vacilación revelaba una duda corrosiva que empezaba a infiltrarse en su conciencia antes cristalina. Los carceleros ingleses, instruidos por Cauchon, intensificaron la presión psicológica. La encadenaron en su celda, no solo para impedir fugas, sino para humillarla constantemente. Las cadenas eran deliberadamente pesadas y ruidosas, de modo que cada movimiento producía un sonido metálico que le recordaba incesantemente su condición de prisionera. Durante la noche, los guardias tenían la orden de hacer ruidos abruptos fuera de su celda, interrumpiendo su sueño e impidiendo que encontrara paz incluso en los momentos de descanso. Pointresart, un secretario inglés presente durante el juicio, registró más tarde que, en sus visitas a la celda, observó a Juana hablando sola cada vez con más frecuencia, pero sus palabras se volvían incoherentes y fragmentadas, como si sostuviera conversaciones parciales con interlocutores invisibles que ya no respondían con la claridad de antes. La degradación física acompañó a la mental de forma cruel y sistemática. La comida suministrada era deliberadamente inadecuada: pan mojoso, agua turbia, trozos de carne de dudosa calidad que frecuentemente causaban problemas digestivos. Juana, que había sido criada con la comida simple pero nutritiva del campo, empezó a perder peso visiblemente. Sus mejillas se hundieron, resaltando aún más sus ojos, que ahora parecían demasiado grandes para su rostro. Sus manos, antes firmes y capaces de empuñar una espada con destreza, desarrollaron un temblor sutil pero constante. Aparecieron ojeras bajo sus ojos, y su piel adquirió un tinte amarillento que sugería problemas de salud más serios. El punto de inflexión llegó durante la célebre sesión del 24 de mayo, cuando Juana fue confrontada con la amenaza de tortura física. Llevada al calabozo del castillo, fue obligada a contemplar los instrumentos que serían usados contra ella: el potro que luxa articulaciones, los alicates para arrancar uñas, las puntas de hierro calentadas hasta ponerse incandescentes. El maestro torturador, un hombre llamado Maugier Le Parmentier, había recibido instrucciones de explicar detalladamente cómo funcionaría cada instrumento, describiendo los sonidos que ella emitiría, cómo sus huesos se partirían, cómo su carne se desgarraría. Juana permaneció de pie, sus cadenas tintineando suavemente, pero algo fundamental se quebró en ese instante. Testigos relataron que ella comenzó a balancearse casi imperceptiblemente, como si luchara por mantener el equilibrio. «Aunque me hicierais volar miembros de mi cuerpo», dijo, su voz temblando ligeramente, «no os diría otra cosa». Pero tras una pausa que pareció durar una eternidad, añadió, casi susurrando: «Y si os dijera algo distinto, luego diría que me hicisteis hablar por la fuerza». Era una concesión sutil, pero significativa, el reconocimiento de que la tortura podría hacerla decir cualquier cosa. Por primera vez, admitía la posibilidad de que su voluntad pudiera ser quebrada. Fue entonces cuando Cauchon decidió asestar el golpe final, el teatro de la falsa abjuración. El 24 de mayo, en la plaza del cementerio de Saint-Ouen, ante una multitud cuidadosamente orquestada, Juana fue confrontada con una elección aparentemente sencilla: renunciar a sus voces y aceptar la autoridad de la Iglesia, o ser quemada, viva como hereje pertinaz. El escenario había sido meticulosamente preparado para maximizar la presión.
Una pila de leña ya estaba apilada y visible. El verdugo aguardaba con su antorcha encendida, y miles de espectadores lanzaban maldiciones y amenazas. Guillermo Erard, un predicador fanático, había sido elegido para dar el sermón que precedería la supuesta ejecución. Su voz tronaba sobre la multitud mientras denunciaba a Juana como hija del diablo, una falsa profetisa que había seducido al pueblo francés con mentiras demoníacas. Cada palabra estaba calculada para humillarla y quebrar cualquier resto de dignidad que aún le quedara. Erard la señalaba directamente mientras hablaba, obligando a todas las miradas a concentrarse en su figura frágil y encadenada. Lo que ocurrió a continuación sigue siendo una de las controversias más debatidas de la historia medieval. Según los registros oficiales del juicio, Juana firmó una abjuración renunciando a sus voces y reconociendo sus errores. Pero testigos presentes relataron versiones contradictorias de los hechos. Algunos afirmaron que realmente firmó el documento, su mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. Otros insistieron en que solo hizo una marca en forma de cruz al ser analfabeta. Massieu, el ujier que le llevó el documento, testificó años después que el texto que ella firmó era muy diferente y mucho más breve que la abjuración formal que luego presentaron los jueces. Más perturbadores aún fueron los relatos sobre el estado mental de Juana durante esa escena. Juan Massieu describió que ella parecía como si no estuviese presente, sus ojos fijos en un punto en el horizonte, aparentemente ajena al caos que la rodeaba. Cuando se le preguntó si comprendía lo que estaba afirmando, habría respondido: «Hago lo que mis santos me mandan hacer». Pero cuando se le solicitó explicar lo que sus santos habían ordenado, guardó silencio, solo moviendo la cabeza, lentamente de un lado a otro. La supuesta abjuración otorgó a Juana solo una pausa temporal en sus sufrimientos. La devolvieron a su celda, pero ahora enfrentaba una nueva forma de tormento, la culpa corrosiva de haber, aparentemente, traicionado su misión divina. Los carceleros relataron que pasó la noche siguiente en un estado de agitación extrema, alternando entre períodos de llanto convulsivo y silencios perturbadores en los que permanecía completamente inmóvil, como una estatua de cera. Fue durante esa noche del 24 al 25 de mayo cuando, según su propia confesión posterior, sus voces regresaron con una intensidad que no había experimentado en meses, pero ahora traían no consuelo, sino reproche. San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita se le aparecieron, según sus palabras, con gran tristeza, lamentando que hubiese escogido salvar su vida mortal en detrimento de su alma inmortal. Me dijeron, confesaría más tarde, que había cometido una gran maldad al aceptar abjurar para salvar mi vida, y que me estaba condenando para salvarla. El peso de esa revelación fue devastador para una joven que había basado toda su identidad en la obediencia absoluta a sus voces celestiales. Durante las horas que siguieron, testigos relataron sonidos extraños provenientes de su celda. Un llanto que parecía surgir del fondo de su alma, intercalado con lo que parecían conversaciones en voz alta, aunque solo una voz era audible. Cuando los guardias le preguntaban con quién hablaba, respondía simplemente: «Con aquellos que nunca me abandonan, incluso cuando yo los abandono». La decisión de retomar sus ropas masculinas fue el catalizador final para su condena definitiva. A la mañana del 28 de mayo, los carceleros la encontraron vestida nuevamente con las ropas de hombre que había usado durante sus campañas militares. Según los registros, cuando se le preguntó por qué había roto su promesa de usar ropas femeninas, respondió con la claridad que no había mostrado en semanas: «Yo nunca juré no volver a vestir ropas de hombre,
Mis voces me dijeron que fue gran iniquidad haber abjurado para salvar mi vida. Me dijeron que me condenaba para salvarla. Pero hay indicios de que la cuestión de la vestimenta fue, en realidad, una trampa final orquestada por sus captores. Juan Massieu testificó más tarde que las ropas femeninas habían sido deliberadamente retiradas de su celda, dejando solo disponibles las masculinas. Otros sugirieron que la propia troca fue forzada por los guardias ingleses, quienes buscaban una excusa legal para ejecutarla. Independientemente de la verdad específica, el resultado fue el mismo. Juana había proporcionado a sus inquisidores la justificación técnica que necesitaban para declararla hereje pertinaz, alguien que había regresado a sus errores. Tras una abjuración, Pedro Cauchon recibió la noticia con una satisfacción apenas disimulada. Finalmente tenía la justificación legal irrefutable para la ejecución. Pero cuando la enfrentó en su celda en la mañana del 29 de mayo, encontró a una persona que parecía haber sufrido una transformación completa durante la noche. La joven que había vacilado y temblado en los días anteriores había sido reemplazada por alguien que exhibía una serenidad casi sobrenatural. Sus ojos, aunque aún marcados por el sufrimiento, brillaban de nuevo con aquella convicción inquebrantable que había caracterizado sus primeros días de gloria. «Obispo», dijo ella con voz clara y firme, «muero por vuestra causa, porque no me mantuvisteis en prisión eclesiástica como debíais. Si me hubierais puesto bajo guardia de la Iglesia y en manos de guardias eclesiásticos competentes y adecuados, esto no habría ocurrido. Por eso os interpelo ante Dios». Era una acusación técnicamente precisa. Según el derecho canónico, una prisionera de la Iglesia debía estar bajo custodia eclesiástica, no secular. Al mantenerla bajo custodia inglesa, Cauchon había violado los propios procedimientos que alegaba seguir. La noticia de que Juana sería ejecutada a la mañana siguiente se esparció por Rouen como un incendio. Reacciones encontradas barrieron la ciudad. Algunos celebraban la perspectiva de ver arder a la bruja, mientras otros susurraban oraciones y hacían la señal de la cruz, temiendo las consecuencias de ejecutar a alguien que podría realmente haber sido enviada por Dios. Las tabernas fueron cerradas por orden de las autoridades, pues temían que el alcohol pudiera incitar disturbios. Soldados ingleses patrullaban las calles en mayor número de lo habitual, pero muchos parecían nerviosos y evitaban el contacto visual con los ciudadanos locales. Juan Millet pasó su última noche antes de la ejecución en un estado de agitación extrema. Había ejecutado a cientos de personas, pero nunca a alguien que afirmaba ser enviada de Dios. Su esposa lo encontró en la cocina de su casa antes del amanecer, bebiendo vino directamente de la jarra y murmurando oraciones. «¿Y si ella realmente escucha voces de Dios?», le preguntó, sus ojos reflejando un terror genuino. «¿Y si estoy a punto de quemar a una santa?». Su esposa, una mujer práctica que había vivido toda su vida en Rouen, respondió con la sabiduría sencilla de los campesinos: «Entonces Dios sabrá juzgar y tú eres solo el instrumento. Pero hazlo rápido, para que no sufra más de lo necesario». La mañana del 30 de mayo de 1431 amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el ánimo sombrío de la ciudad. Una neblina fina cubría las calles de Rouen, creando una atmósfera fantasmal que hacía que los sonidos parecieran apagados y distantes. El verdugo había llegado a la plaza del Mercado Viejo antes del alba para hacer los preparativos finales. La pila de leña había sido construida deliberadamente alta, casi 2 metros, para asegurar que las llamas fueran lo suficientemente intensas. Pero, en una crueldad adicional que solo se descubriría posteriormente, se ordenó que se mezclara material verde y húmedo con la leña seca,
de modo que el fuego quemara más lentamente y el sufrimiento se prolongara. A las 9 de la mañana, Juana fue sacada de su celda para hacer su última confesión. El fraile Martín Ladvenu, un dominico joven que había desarrollado una simpatía secreta por la prisionera durante el juicio, fue elegido para escucharla. Cuando entró en la celda, encontró a Juana arrodillada en oración, sus cadenas dispuestas cuidadosamente a su alrededor para no producir ruido. Ella se volvió cuando él entró, y él se quedó asombrado ante la transformación que había sufrido su apariencia. El terror y la incertidumbre de los últimos días habían desaparecido, reemplazados por una calma que rozaba el éxtasis. «Padre», dijo ella con voz suave pero penetrante, «mis santos vinieron a mí esta noche. Me mostraron que el sufrimiento que vendrá durará solo un instante, pero la gloria que lo seguirá durará para siempre. No teman por mí, porque voy a casa». Ladvenu relató más tarde que, mientras ella hablaba, un suave perfume de rosas empezó a llenar la celda húmeda y maloliente, un fenómeno que no pudo explicar, pero que persistió durante toda la confesión. La confesión que siguió fue, según Ladvenu, una de las experiencias más profundas de su vida sacerdotal. Juana no confesó los grandes pecados que sus inquisidores intentaron imputarle, sino pequeñas faltas humanas. Momentos de impaciencia con sus soldados, ocasiones en que dudó de la claridad de sus voces, la vanidad que a veces sentía cuando la gente la aclamaba en las calles. Pero lo que más impresionó al fraile fue su preocupación genuina por aquellos que la habían condenado. «Rezo por Pedro Cauchón», dijo, «porque él no sabe lo que hace. Ruego por los ingleses, porque siguen a su rey como yo seguí al mío. Rezo incluso por el verdugo, porque su mano será el instrumento, pero no el autor de mi muerte». Cuando terminó la confesión, Ladvenu le preguntó si tenía algún último deseo. Juana pidió recibir la Eucaristía, un ruego que técnicamente no podía ser atendido, dado que había sido declarada hereje. Pero tras una rápida consulta con otros clérigos, se decidió que, dado que había hecho una confesión completa, el sacramento podía administrársele. El momento de la comunión fue descrito por testigos como extraordinario. Cuando Juana recibió la hostia, sus cadenas tintinearon suavemente, pero el sonido pareció casi musical, como campanas lejanas. La procesión hasta la plaza del mercado viejo fue un espectáculo cuidadosamente orquestado de humillación pública. Juana fue colocada en un carro descubierto, rodeada por soldados ingleses con armadura completa. Una multitud de alrededor de 10.000 personas se había reunido en las calles de Rouen, formando un corredor humano que se extendía desde la cárcel hasta el lugar de la ejecución. Las reacciones de la multitud fueron dramáticamente divididas. Algunos gritaban insultos y arrojaban objetos, mientras otros se arrodillaban en silencio e invocaban la señal de la cruz cuando ella pasaba. Juan Massieu, que acompañó la procesión, relató más tarde un incidente que lo marcó profundamente. Cuando el carro pasó frente a la iglesia de Saint-Ouen, donde había tenido lugar la falsa abjuración, Juana levantó la vista hacia las torres góticas y dijo, con voz audible a pesar del ruido de la multitud, «Oh Iglesia de Dios, os perdono, porque no sabéis lo que hacéis contra la hija de vuestro Señor». Sus palabras, que evocaban las de Cristo en la cruz, provocaron un silencio momentáneo que se extendió por la multitud como ondas en un lago. La llegada a la plaza del Mercado Viejo marcó el inicio de la fase final de su prueba. La pila de leña había sido erigida en el centro de la plaza, rodeada por un anfiteatro improvisado de graderíos de madera donde se sentaron los dignatarios ingleses y los colaboracionistas franceses para presenciar la ejecución. Pedro Cauchón ocupó un lugar de honor,
vestido con sus mejores ropas episcopales, su rostro expresando una satisfacción apenas disimulada. A su lado, oficiales ingleses conversaban con indiferencia, como si presenciaran un torneo o un festival. Antes de ser llevada a la hoguera, Juana fue obligada a escuchar un último sermón de Guillermo Erard, quien repitió sus acusaciones de herejía y brujería. Pero esta vez, Juana no permaneció en silencio. Con una voz que retumbó en toda la plaza, respondió: «Obispo, muero por vuestra causa. Vos me prometiste que sería juzgada por la Iglesia, pero me entregasteis a mis enemigos. Si hubierais cumplido vuestra palabra, no estaría aquí». Sus palabras causaron murmullos inquietos entre los espectadores, pues muchos sabían que ella tenía razón sobre las irregularidades del juicio. El momento de subir a la hoguera fue cuando la realidad de la situación se volvió ineludible. La pila de leña había sido construida lo bastante alta para que las llamas no fueran rápidamente letales, una crueldad calculada para prolongar el sufrimiento. Juana observó la estructura durante un largo instante y testigos relataron que tembló visiblemente por primera vez desde la mañana anterior. Pero entonces, en una demostración de coraje que impresionó incluso a sus enemigos, caminó con firmeza hacia la escalera de madera que conducía a la cima de la pila. Juan Millet, el verdugo, se acercó a ella con las cadenas que la atarían a la estaca. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el metal. «Señora», susurró, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír, «perdonadme por lo que estoy a punto de hacer». Juana lo miró directamente a los ojos y respondió: «Haced vuestro trabajo rápidamente, buen hombre, porque Dios sabe que no es vuestra culpa, sino la de aquellos que os ordenan». Sus palabras fueron dichas con tal bondad que Millet comenzó a llorar abiertamente, sus lágrimas cayendo sobre las cadenas mientras las ajustaba alrededor de sus muñecas. Una vez atada a la estaca, Juana pidió que trajeran un crucifijo para que pudiera verlo durante sus últimos momentos. El fraile Isambardo de la Piedra corrió hasta la iglesia más próxima y volvió con una cruz de madera que colocó donde ella pudiera verla claramente. Juana fijó sus ojos en la imagen de Cristo crucificado y empezó a orar en voz alta, sus palabras audibles para la multitud silenciosa. «Jesús, Jesús, Jesús, Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Santos Margarita y Catalina, venid en mi auxilio». El fuego se encendió en múltiples puntos alrededor de la base de la pila. Las llamas iniciales eran pequeñas y vacilantes, alimentadas por la paja seca colocada en la parte inferior. Pero gradualmente comenzaron a crecer y a extenderse, creando una barrera circular de fuego alrededor de la estaca. El olor a humo se propagó por la plaza, causando tos y lagrimeo en los espectadores más cercanos. Juana continuó orando, su voz permaneciendo firme, incluso cuando las primeras lenguas de fuego empezaron a lamer la madera cerca de sus pies. Entonces empezó el verdadero horror de la ejecución. El fuego había sido deliberadamente preparado para arder lentamente, mezclando leña verde con la seca para crear una combustión prolongada. Las llamas ascendían gradualmente. Primero calentaban el aire alrededor de Juana, hasta volverlo casi insoportable. Luego empezaban a chamuscar sus ropas por la parte inferior. El olor a tela quemada se mezcló con el humo de la madera, creando un hedor acre que obligó a muchos espectadores a taparse la nariz y la boca. Testigos relataron que, inicialmente, Juana logró mantener la compostura, continuando sus oraciones incluso cuando sus ropas empezaban a arder. Pero cuando las llamas realmente alcanzaron su piel, el dolor se volvió insoportable. Sus primeros gritos perforaron el aire de la plaza como puñales.
haciendo que incluso algunos soldados ingleses apartaran la mirada. «¡Jesús! ¡Jesús!», gritaba, su voz volviéndose ronca por el humo que ahora la envolvía por completo. El aspecto más terrible de la ejecución fue su duración. Las quemas por hoguera solían ser letales en 15 o 20 minutos cuando se realizaban humanamente, pero la pira de Juana había sido construida para prolongar su agonía. La mezcla de leña verde con la seca producía un fuego irregular que alternaba entre llamas intensas y épocas de combustión más lenta, maximizando la tortura. Durante los primeros 20 minutos, sus ropas fueron consumidas gradualmente, pero las llamas aún no habían alcanzado completamente su cuerpo. La multitud reaccionó de formas dramáticamente diferentes al espectáculo que se desplegaba ante ellos. Muchos soldados ingleses que habían acudido esperando presenciar la muerte de una enemiga se hallaron perturbados por la visión de una joven siendo consumida lentamente por el fuego. Juan Tressart, secretario del rey de Inglaterra, fue oído murmurando: «Estamos perdidos, hemos quemado a una santa». Sus palabras se repitieron rápidamente entre la multitud, creando una ola de inquietud que se esparció como un contagio. Durante los momentos más intensos de la hoguera, cuando las llamas finalmente alcanzaron su torso, Juana alternó entre estados de conciencia e inconsciencia debido al dolor extremo y a la inhalación de humo. En sus segundos de lucidez, continuaba gritando los nombres de Jesús y de sus santos, su voz volviéndose progresivamente más débil y ronca. Testigos relataron que, incluso en su agonía, intentaba mantener la mirada fija en el crucifijo que el fraile Isambard sostenía erguido para ella. Alrededor de 30 minutos después del inicio del incendio, ocurrió algo extraordinario que fue narrado de manera independiente por múltiples testigos. Mientras las llamas envolvían completamente el cuerpo de Juana, muchos en la multitud juraron haber visto una paloma blanca volar de entre las llamas hacia el cielo. Juan Riquier, un burgués de Rouen que estaba presente, escribió en su diario personal: «Vi con mis propios ojos una paloma blanca emerger del fuego cuando la doncella exhaló su último suspiro. Voló directamente hacia arriba, desapareciendo entre las nubes, y en ese momento el viento cambió de dirección, alejando el humo de la multitud». El instante exacto de la muerte de Juana fue marcado por un último grito que resonó por toda la plaza: «¡Jesús!». Su cabeza cayó hacia adelante y su cuerpo quedó inmóvil contra las cadenas que la sujetaban a la estaca. Pero el fuego continuó ardiendo durante más tiempo, consumiendo gradualmente sus restos mortales. El olor a carne quemada se mezcló con el humo de la madera, generando un hedor nauseabundo que hizo que muchos espectadores vomitaran o desfallecieran. Juan Millet, el verdugo, fue encontrado más tarde ese día en un estado de colapso total. Testigos relataron que no dejó de llorar desde el momento en que las llamas tocaron a Juana por primera vez. Cuando le preguntaron por su estado, solo respondía: «He quemado a una santa, Dios nunca me perdonará». Se negó a comer o beber durante el resto del día, y su esposa tuvo que llamar a un sacerdote para que lo confesara y tratara de restaurar algo de paz a su conciencia atormentada. Pero la historia no terminó con la muerte de Juana. Pedro Cauchon, temeroso de que sus restos pudieran convertirse en reliquias veneradas por los franceses, ordenó que las cenizas fueran recogidas y arrojadas al río Sena. Sin embargo, incluso esa precaución reveló algo inexplicable. Cuando los ejecutores fueron a retirar los restos de la hoguera ya apagada, descubrieron que el corazón de Juana había permanecido intacto entre las cenizas, negándose a quemarse por completo a pesar de la intensidad del fuego. Juan Millet informó de ese fenómeno a varios clérigos,
insistiendo en que había intentado en múltiples ocasiones colocar más leña específicamente alrededor del órgano, pero éste permanecía milagrosamente preservado. Este hallazgo causó pánico entre las autoridades inglesas y sus colaboradores franceses. Si el corazón de Juana había sobrevivido a las llamas, ello podría interpretarse como una señal divina de su inocencia y santidad. Se dieron órdenes urgentes de que el corazón fuera arrojado inmediatamente al río, junto con todas las demás cenizas, pero ya se habían esparcido rumores sobre el milagro en Rouen y más allá. En los días que siguieron a la ejecución, empezaron a surgir relatos extraños por toda la ciudad. Mujeres que habían insultado a Juana durante su procesión final relataron sueños perturbadores en que ella se les aparecía, no con ira, sino con perdón, pidiéndoles que rezaran por Francia y por aquellos que la habían condenado. Soldados ingleses comenzaron a informar visiones de una joven vestida de blanco que se materializaba junto a las murallas del castillo durante las horas de la madrugada, siempre a la misma hora en que Juana acostumbraba a hacer sus oraciones matutinas cuando vivía. Pedro Cauchon intentó suprimir estos informes, pero se propagaron con mayor rapidez de la que él podía controlar. Su propia salud empezó a deteriorarse rápidamente tras la ejecución. Personas cercanas a él relataron que desarrolló insomnio severo, despertándose frecuentemente durante la noche gritando sobre voces que no lo dejaban en paz. Sus sirvientes lo encontraban a veces caminando por los pasillos de su residencia en plena madrugada, murmurando oraciones compulsivas y haciendo repetidamente la señal de la cruz. La reacción en París, cuando llegaron las noticias de la ejecución, fue de conmoción y horror, incluso entre quienes habían apoyado a los ingleses. La Universidad de París, que inicialmente había respaldado el juicio, empezó rápidamente a distanciarse de las conclusiones del Tribunal de Rouen. Académicos que habían permanecido en silencio durante el proceso ahora expresaban en privado sus dudas sobre la legitimidad del procedimiento y la justicia de la sentencia. Más significativo aún fue el impacto de la muerte de Juana en el propio conflicto de la Guerra de los 100 años. Lejos de desmoralizar a los franceses, su ejecución los galvanizó de una forma que su vida nunca había logrado por completo. La imagen de una joven doncella siendo quemada viva por invasores extranjeros se convirtió en un símbolo poderoso que unificó a nobles y campesinos en una causa común. Comandantes militares franceses que habían sido reticentes en sus campañas ahora luchaban con una ferocidad renovada, a menudo gritando «Acordaos de Juana», antes de atacar las líneas enemigas. Carlos VII, que había permanecido notablemente pasivo durante el cautiverio y juicio de Juana, fue forzado a confrontar las implicaciones políticas de su ejecución. Si Juana realmente hubiese sido enviada por Dios para coronarlo, entonces su muerte como hereje ponía en duda la legitimidad de su propia coronación. Consejeros reales empezaron a presionar por una revisión formal del juicio, no solo para rehabilitar la memoria de Juana, sino para validar la dinastía real francesa. El proceso de rehabilitación, que comenzaría formalmente en 1450, revelaría la magnitud de las irregularidades y manipulaciones que habían caracterizado el juicio original. Testigos que se habían mantenido en silencio por miedo ahora se presentaron para relatar las presiones y amenazas que habían sufrido. Juan Massieu testificó sobre las instrucciones que recibió para registrar solo ciertas partes de las respuestas de Juana, omitiendo cualquier cosa que pudiera sonar demasiado sabia o teológicamente sofisticada. Guillermo Manchon, el escriba principal,
Admitió haber sido obligado a alterar ciertas transcripciones para hacerlas más incriminatorias. El fraile Martín Ladvenu, quien había escuchado la última confesión de Juana, proporcionó el testimonio más conmovedor durante el proceso de rehabilitación. Describió en detalle la serenidad sobrenatural que ella había mostrado en sus últimas horas, contrastando de manera dramática con el terror y la incertidumbre de los días anteriores. Murió, testificó, no como una hereje en desesperación, sino como una mártir en éxtasis, sus últimos pensamientos dirigidos no a sí misma, sino a quienes la habían perjudicado. La rehabilitación formal de Juana de Arco en 1456 fue más que una corrección histórica, fue un reconocimiento de que su juicio había sido una farsa judicial desde el inicio. El Papa Calixto III declaró que la sentencia original era nula, inválida, sin valor y sin efecto, pero esas palabras llegaron 25 años demasiado tarde para salvar a una joven que había muerto con agonía en las llamas de Rouen. La canonización de Juana de Arco en 1920 representó el reconocimiento definitivo de la Iglesia de que se había cometido una terrible injusticia en su nombre. Pero para quienes fueron testigos de su ejecución, esa validación oficial llegó siglos demasiado tarde. Juan Millet murió apenas 3 años después de la ejecución, sus últimos años marcados por una culpa que nunca logró superar por completo. En su lecho de muerte repitió las mismas palabras que había murmurado el día de la ejecución: «He quemado a una santa». La historia de Juana de Arco se convirtió, a lo largo de los siglos, en algo más que el relato de una joven que afirmaba escuchar voces celestiales. Se transformó en una meditación profunda sobre el poder, la fe, la corrupción y la capacidad humana tanto para el bien como para el mal absolutos. Su muerte reveló cómo instituciones supuestamente sagradas podían ser corrompidas por ambiciones políticas, cómo el miedo podía convertir a hombres aparentemente justos en torturadores, y cómo el coraje individual podía trascender incluso las circunstancias más desesperadas. El verdadero horror de la ejecución de Juana de Arco no residía solo en la crueldad física de su muerte, sino en la destrucción sistemática de un alma que había hallado un propósito divino en una época de desespero nacional. Sus inquisidores no se conformaron con matarla. Intentaron quebrar su fe, destruir su convicción y obligarla a negar todo aquello que había dado significado a su breve pero extraordinaria vida. Que ella mantuviera su fe hasta el final, incluso frente a la tortura física y psicológica más extrema, se convirtió en el verdadero milagro de su historia. La ejecución también reveló la fragilidad de las mismas instituciones que la condenaron. Pedro Cauchón, quien había orquestado todo el proceso con precisión maquiavélica, se encontró atormentado por los fantasmas de sus propias acciones. La Iglesia, que había prestado su autoridad moral a la farsa judicial, se vio obligada a confrontar su propia corrupción y falibilidad. Los ingleses que esperaban que la muerte de Juana quebrara el espíritu francés, descubrieron que habían creado un mártir, cuyo poder simbólico era mayor en la muerte de lo que había sido en la vida. En las llamas de Rouen, más que el cuerpo de una joven campesina fue consumido. Allí también ardieron las ilusiones sobre la justicia divina, sobre la infalibilidad de las instituciones religiosas y sobre la capacidad de los poderosos para suprimir verdades incómodas mediante la violencia. Pero de esas mismas llamas surgió algo indestructible, la prueba de que el espíritu humano, cuando se ancla en una convicción genuina, puede trascender cualquier tortura, cualquier humillación, cualquier intento de destrucción. La verdadera tragedia de la muerte de Juana de Arco no fue que una joven muriera quemada, sino que su muerte era completamente innecesaria.
Si sus inquisidores hubiesen tenido el coraje moral de reconocer las irregularidades de su propio proceso, si los líderes políticos hubiesen antepuesto la justicia a la conveniencia, si la propia Iglesia hubiese honrado sus principios en lugar de servir a intereses temporales, Juana de Arco podría haber vivido para ver a Francia liberada de los invasores ingleses. En lugar de ello, se convirtió en víctima de una conspiración que involucró a algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, todos unidos en la determinación de silenciar una voz que amenazaba sus cálculos políticos. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la historia sea cuán fácilmente hombres, aparentemente decentes, fueron transformados en instrumentos de crueldad. Juan Millet había sido verdugo profesional durante décadas, ejecutando criminales sin remordimiento particular. Pero algo en la ejecución de Juana lo quebró por completo, lo que sugiere que incluso él reconoció que estaba participando en algo fundamentalmente distinto, no la ejecución de una criminal, sino el asesinato de una inocente. La ejecución de Juana de Arco sigue siendo, 6 siglos después, un recordatorio sombrío de cómo el miedo, la ambición y el fanatismo pueden combinarse para producir injusticias monumentales. Muestra cómo instituciones que se proclaman sagradas pueden corromperse por intereses mundanos, cómo la justicia puede ser pervertida para servir al poder y cómo el coraje individual puede ser simultáneamente inspirador y trágicamente inútil frente a las fuerzas históricas. Pero la historia también ofrece una lección sobre la naturaleza perdurable de la verdad. Por mucho que Pedro Cauchón y sus cómplices intentaran controlar la narrativa, por más que intentaran suprimir pruebas y silenciar testigos, la verdad sobre el juicio de Juana de Arco finalmente emergió. Sus intentos de justificar lo injustificable fueron expuestos, sus manipulaciones reveladas y sus motivos desenmascarados. La joven que intentaron desacreditar como bruja y hereje fue finalmente reconocida como santa y mártir. En las llamas que consumieron a Juana de Arco no solo se quemó la vida de una campesina, sino toda una era de inocencia sobre la naturaleza del poder y la autoridad. Su muerte marcó un momento decisivo en la historia europea, no solo políticamente, sino moralmente. Demostró que ni títulos religiosos, ni autoridad política, ni procedimientos legales elaborados podían enmascarar una injusticia fundamental cuando se perpetraba contra un inocente. El legado final de Juana de Arco no está en sus victorias militares, por impresionantes que hayan sido. No está en sus afirmaciones de comunicación divina, por sinceras que pudieran haber sido. Está en la manera en que enfrentó su muerte con coraje, dignidad y perdón hacia quienes la habían perjudicado. En esos instantes finales en las llamas de Rouen, ella trascendió sus circunstancias históricas específicas para convertirse en un símbolo eterno de la capacidad humana de mantener la fe y la compasión incluso frente a la más extrema adversidad. La ejecución de Juana de Arco fue, en efecto, mucho más terrible de lo que la mayoría de la gente imagina, no solo por las circunstancias físicas de su muerte, sino por la destrucción sistemática de un alma pura a manos de hombres que debían haber sido sus protectores. Pero también fue más inspiradora de lo que las palabras pueden expresar, pues demostró que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de trascender su sufrimiento y tocar lo eterno.